Saben que esta semana iba muy bien con mis actividades, con las tareas que tenía para esta semana, iba a muy buen ritmo, era más o menos miércoles y ya había terminado con todo o casi todo. Y en mi mente, o lo que hice yo fue, bueno, me voy a poner más actividades, voy a aprovechar de adelantar las tareas de la semana que viene, vamos a ver cómo avanzo en estas otras diligencias y me lancé a la calle a resolver cosas que no me correspondían esta semana y entre esos ires y venires una de esas un carro cruzó mal y yo me terminé estrellando contra él. Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento Luego Existo. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan y por si se lo están preguntando, sí, estoy bien. Me dio un golpe, pero no fue nada grave. Gracias a Dios logré frenar a tiempo, reduciendo el impacto considerablemente y gracias a Dios nada pasó a mayores. Sin embargo, darme este golpe sí me llevó bastante a reflexionar sobre la velocidad en la que vamos a veces, ¿no? En este mundo tan dedicado al retorno de inversión, al multitasking, a la eficacia, a la rapidez, a que todo tiene que ser ya, vale la pena preguntarse si acaso ir más rápido es necesariamente sinónimo de llegar más lejos. Y es que muchas veces no lo es, a veces simplemente es sinónimo de estrellarse. Y eso también nos debe llamar a la reflexión, a los ritmos en los que vamos al día a día. Saben que cuando me golpeé, pensé mucho en esta fábula del conejo y la tortuga, ¿no? Porque para mí mi tema de esta semana es como la disciplina, como ser constante en estas cosas que estoy haciendo. Y a veces ser constante es ser, no es para nada ser como la liebre, sino ser como la tortuga, ir dando un pasito cada día un pasito, cada día un pasito, cada día un pasito, sin perder el foco, entendiendo cuál es la meta, enfocado en el lugar al que vas, pero con calma, con paciencia. Y cómo este afán, a veces que creemos que nos va a hacer llegar más rápido a algún lugar, termina siendo todo lo contrario, termina siendo un estrellarse. ¿Cuántas veces salen de afán y entonces se les quedan las llaves o la cartera o el teléfono o nos estrellamos, literal o metafóricamente, o pasa algo que nos hace devolvernos? A veces vamos en la vida como corriendo, a veces yo mismo hablando aquí en el podcast me voy como corriendo y yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre nuestros tiempos naturales, ¿saben? Como, como respirar, como comer cuando comemos de afán, como bañarnos cuando nos enjabonamos, así como todo corriendo. Yo creo que a veces, aunque hemos aprendido a vivir como apurados todo el tiempo y que nos cuesta a veces como calmarnos, como empezar a entender cuáles son los ritmos de la vida, como entender el ritmo natural de nuestro propio cuerpo y que es importantísimo para en aras de construir una vida dichosa, en aras no solo de construir algo de valor, sino de disfrutar el proceso de construir algo. Tenemos que estar presentes y tenemos que estar en calma, tenemos que tener tiempo para reflexionar sobre qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y no solo tiempo para hacer, porque muchas veces, y creo que esto es gran parte del problema, ponemos nuestro valor en lo que logramos y entonces creemos que si vamos más rápido o que si hacemos más cosas, entonces vamos a lograr más cosas y por lo tanto vamos a ser más valiosos y finalmente cuando ya hemos logrado todo ese montón de lista de cosas, entonces sí vamos a merecer amor, entonces sí vamos a merecer paz. Pero yo creo que la fórmula es al revés. Yo creo que es poner el foco en el ser, en quienes somos y en cómo ya merecemos amor, y en cómo ya merecemos paz. Y desde ese amor y desde esa paz actuar en el mundo, hacer cambios en el mundo, respetando uno sus propios tiempos. Porque el amor no es algo abstracto, no es solo un sentimiento, sino una acción cotidiana y una manera de amarnos más es empezar a entender cuáles son nuestros tiempos, cuál es nuestro ritmo natural y respetar eso. Porque si uno mismo no lo respeta, nadie va a venir a respetarlo afuera. Si uno no se da ese amor en primer lugar y uno no pone esos límites, nadie de afuera lo va a hacer por uno. Entonces, cuando uno empieza como a reflexionar sobre estas cosas y a respirar en calma y a empezar a entender cuáles son tus tiempos y a construir ese equilibrio, entendiendo también que en el proceso hay caídas, ¿no? Yo predico mucho esto y sin embargo esta semana, bueno, fui el primero, ¿no? Vengo y me pongo más actividades y voy y me estrello, pero hay que aprovechar estos momentos para reflexionar. Tú que estás escuchando esto y que quizás conectas bastante con lo que estoy diciendo, quería invitarte a preguntarte a ti mismo cómo sería actuar en una u otra actividad de la vida respecto a tus propios ritmos naturales
Y cuántas veces no somos también, ¿no? Como la liebre, que no necesariamente quiere ganar la carrera por el placer de ganar o por el placer de correr, sino porque quizás la liebre tiene miedo de que si no gana la carrera no sea amada. ¿Y cuántas veces no somos nosotros mismos la liebre, ¿no? Que tenemos miedo de no lograr algo, de no obtener algo porque creemos que esa es la medida de nuestro merecimiento de amor y de paz. Yo creo que construir que sí, que la vida es un viaje de transformación y que en el proceso vamos construyendo cosas, pero que el objetivo no es llegar a la meta, sino disfrutarte el proceso. La meta puede ser cualquier cosa que tú te propongas, lo que tu deseo impulse, pero lo grandioso no es realmente llegar allá. Llegar allá es simplemente una pausa, un reposo. Lo grandioso es disfrutarse el proceso, disfrutar la vida misma, disfrutar el proceso de construir. La vida no es una carrera de velocidad, no es un sprint, sino un maratón. Y en los maratones usualmente gana quien, quien conoce su propio ritmo y quien establece un ritmo que pueda seguir constante desde el principio del maratón hasta el final. Porque si al final empezamos a correr muy rápido y nos agotamos y nos tenemos que ir a dormir, como hizo la liebre en la carrera, perdemos. No porque vayan otros y nos sobrepasen, sino porque no sabemos mantenernos al pie de la lucha. Yo creo que vale mucho más el esfuerzo constante y decidido, aunque sea más pausado, aunque vaya más lento, si el esfuerzo es enfocado, si está decidido, si se mantiene, llega primero, como la tortuga. Y creo que el valor ahí está en tener la sabiduría de la tortuga, en enfocarse, en mantenerse claro en cuál es el objetivo, pero sobre todo en aprender a respetar nuestros propios ritmos, en entender cuál es el ritmo que es natural para mí y que me hace no agotarme, que me hace o que me permite mantenerme enfocado y reflexionar sobre las cosas que me están sucediendo. Porque a veces por ir a las carreras tomamos malas decisiones, no vemos bien las cosas que están pasando o aunque las vemos, no tenemos el tiempo suficiente para reaccionar. Como me pasó a mí esta semana, yo vi el carro cruzar, por ejemplo, y reaccioné dentro de todo, yo frené. El tema es que por ir a las carreras, de nuevo, no pude frenar a tiempo y al no frenar a tiempo me dio un golpe. Y esos golpes nos retrasan, nos entorpecen el camino y por ende ir a nuestro propio ritmo es muchísimo más valioso. Yo creo que esta época valora mucho la inmediatez, pero a veces tomarse un tiempo antes de responder, a veces tomarse un tiempo para respirar, a veces no ir corriendo es la mejor respuesta a estos tiempos tan acelerados que nos exige el mundo, que nos exigen muchas veces en nuestro trabajo o en nuestras universidades o en el colegio o en cualquier ámbito de la vida. Caminar despacio, ir en calma, tomarse un tiempo para uno, reflexionar. Todo esto son habilidades que vamos adquiriendo en un mundo que va tan acelerado. La verdadera rebelión es ir en pausa, es tomarse un tiempo para uno, es ir en calma, es respirar, inhalar, exhalar y aprender a ir en calma. O ir en calma es un proceso que vamos aprendiendo, no porque no sea nuestro ritmo natural, sino porque nacemos en un mundo que habla todo de la rapidez, que todo es rapidez, es velocidad, es inmediatez, es acelera, es apúrate, es no lo vas a lograr y estamos constantemente compitiendo, acelerando, viendo al otro, midiendo al otro, poniéndonos unas expectativas muy altas encima que nos hacen ir a la carrera. Muchas veces bajar el ritmo es mejor que acelerar. Muchas veces tomárselo con calma nos lleva mucho más lejos que ir corriendo, porque el que va corriendo no tiene tiempo para reflexionar en lo que está haciendo, pero quien reflexiona en lo que está haciendo y cambia lo que hace mal y reconoce lo que hace bien y tiene tiempo para el disfrute y descansa y goza de sí mismo, no solo llega a la meta, sino que disfruta completamente del proceso. Tal vez sí, tal vez en algunas circunstancias, tal vez en algunos ámbitos de la vida, quien va más rápido llega primero. Pero a veces también tenemos que evaluar que no siempre se trata de llegar primero. Hay tantas historias
de gente que lucha por una meta y la consigue y entonces inmediatamente se pone otra y la consigue y otra y la consigue y en algún punto se descubre o se agotan hasta llegar a este momento donde no pueden seguir trabajando o se enferman y o pasa algo en sus vidas, ¿no? Que los hace pausar, que los hace parar por un momento y reflexionar y uno escucha esas historias y ve cómo en ese momento se preguntan qué he estado haciendo con mi vida, ¿no? ¿Para qué fue que construí todo esto? Y yo creo que si no llegamos a ese punto, yo creo que podemos llegar, que si paramos mucho antes, que si nos tomamos el tiempo antes para ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo lo construimos cotidianamente, no llegamos a este punto último de agotarnos o de enfermarnos o de dañarnos o de pasar por alguna experiencia drástica que nos hace adquirir perspectiva, sino que si pausamos, si paramos y adquirimos perspectiva desde el hoy, desde lo que voy haciendo cotidianamente, puedo corregir, puedo cambiar, puedo modificar comportamientos, puedo identificar cuáles son esos hábitos que no necesariamente me gustan o me hacen bien y puedo ir y empezar a construir una vida que me complazca, no desde lo que voy a lograr mañana, sino desde cómo lo voy construyendo desde el día de hoy. Esta fue mi reflexión de la semana. Esto es Siento Luego Existo. Para mí es un placer acompañarlos y si conectaste con este contenido, si quieres aprender a ir más despacio y sobre todo si quieres acompañarme en mis reflexiones diarias, me puedes seguir en mis redes personales como @juanbricenoa y en las redes del podcast como @sientoluegoexisto.pod. Adicionalmente, si quieres seguir acompañándome en este espacio de calma, de reflexión y de reconocimiento de nosotros mismos, puedes suscribirte a este canal porque estoy subiendo contenido cotidianamente todos los domingos a las 10 de la mañana. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas las últimas actualizaciones y si tienes alguna duda, algún comentario y sobre todo si me quieres comentar una de estas experiencias en las que por ir muy rápido te estrellaste, puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leer todas las opiniones que me dejan y siempre me ayuda a reflexionar más adelante y a pensar en cómo voy a continuar construyendo este espacio. Tengan en cuenta que esto es para mí un espacio que todavía está en construcción y que a medida que voy avanzando en él, voy encontrando mi voz en él, voy encontrándome a mí mismo en él, cada vez con más soltura, con más facilidad, pero también afrontando cada vez nuevos retos. Esto es muy sabroso y muy cotidiano para mí. Y ya antes de irme, les quiero decir que, y esto para que, y ya antes de irme, bueno, ayer que fue viernes, aproveché de irme a la playa, me di el golpe el miércoles, fui al psicólogo el jueves y ayer que fue viernes aproveché de irme para la playa porque uno se tiene que dar amor de tantas maneras, ¿no? Y después de darme este golpe, después de toda esta reflexión, yo creo que la respuesta correcta es darnos amor, darnos espacio, descansar. Ayer me tomé el día para estar en la playa, para reflexionar mucho. De hecho, ya había grabado este capítulo y hoy lo estoy volviendo a hacer porque en ese mismo afán de grabarlo antes de irme a la playa, como apuradito, como dejar todos listos, me piqué la cabeza. El capítulo salía conmigo hasta acá. Errores de producción, muchachos. Pero bueno, a veces nos estrellamos, ¿no? Y estrellarse no es una excusa para darnos latigazos, no es para sentirnos mal. Y quiero que se queden sobre todo con esto, nos estrellamos no para sentirnos mal, no para regañarnos, no para lamentarnos de, bueno, ¿y yo por qué iba corriendo? Puedo haber hecho esto distinto, cónchale, no. Uno tiene que dejar de ser tan agresivo con uno mismo. ¿Qué pasaría, no? Si es un amigo el que viene a contarte la historia y no eres tú, eres inmediatamente más comprensivo, pero cuando es uno el que le pasa no suele darse latigazos. Y yo creo que la respuesta amorosa es la contraria, ¿no? Sí, tomar el tiempo de reflexión para entender qué hiciste mal y qué pudiste haber hecho mejor, pero abrazarte, quererte, cuidarte en el proceso es fundamental para crecer de manera mucho más armoniosa, mucho más equilibrada, mucho más amorosa. Como siempre les hago saber, para mí es un placer acompañarlo y sobre todo que me acompañen en el proceso de construir este espacio. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias totales.